Continuamos con el recetario del doctor Guerrero Heredia. De verdad que yo me siento muy contento. Yo no sé si tú te has dado cuenta, doctor Rodríguez, que ese tema que ustedes no sabía que estaba el tema. Te lo dejé de sorpresa. Y esa unidad que ustedes están montando, de verdad que me indica que la medicina está progresando en este país y que hay gente preocupada por la salud. Por eso yo vuelvo a felicitarlo. Oye, Héctor, estoy felicitando al doctor Rodríguez Desprader y a la doctora Candelario por una unidad de hígado graso que está montando en la Plaza de la Salud debido a los problemas que tienen los pacientes metabólicos con NASH. Y lo bueno, o sea, la idea también es, a pesar de que ahorita que estábamos hablando de la investigación y la dedicación a la investigación, es el hecho de uno dentro de su área de trabajo y dentro de sus momentos poder ir aportando un poco en cuanto a lo que es la investigación desde el concepto del trabajo, desde esa misma área, porque a veces nosotros, así mismo como tú dices, que la diversidad en cuanto al número de sitios o lugares de trabajo, eso impide que uno se centre, que uno pueda tocar y dedicarle tiempo al hecho de la investigación, y uno se va envolviendo en ese mismo trabajo que a veces se hace rutinario. Y la investigación la hace uno mismo, o sea, uno obviamente ejerce el esquema científico para uno poder darle servicio a su paciente, pero no lo plasma y no lo traduce. Y entonces esa es la idea, poder sacar números, ver el comportamiento, porque como muy bien dijo la doctora Candelario, no tenemos guías locales, pero podemos ir conociendo las características de nuestros pacientes, el comportamiento de acuerdo a tal o cual plan de alimentación y tal o cual estrategia farmacológica, y obviamente de esa misma forma, en conjunto con todas las sociedades médicas, pues poder ir desarrollando guías que impacten de manera positiva en el diagnóstico, en el seguimiento y en los resultados futuros de nuestros pacientes. Yo creo que sí. Hablamos, doctora, de la captación de ese paciente y ya nos dio unas características. Después que nosotros vemos el paciente con esos factores de riesgo que usted hablaba, el sobrepeso, obesidad, pacientes con diabetes, pacientes con trastornos de los lípidos, pacientes con trastornos metabólicos en sentido general, son esos puntos que nos van a prender el bombillito para pensar en la probabilidad de que haya algún otro tipo de alteración. ¿Qué hacemos con ello, doctor? Entonces, hay un perfil de laboratorios en el que nosotros nos podemos apoyar para definir el contexto de la condición y también algunas imágenes de laboratorio, imágenes. Actualmente la ecografía, o sea, la sonografía de abdomen es el método con el que se puede diagnosticar más fácilmente y más accesible desde el punto de vista económico a cualquier paciente. En un examen médico general se le indica una sonografía de abdomen y ahí podemos identificar y captar el paciente. Y luego también dentro de los laboratorios que se hacen está, por ejemplo, el perfil de las enzimas del hígado y ahí también podemos identificar. Pero hay que hacer una clasificación muy puntual entre este paciente. No es lo mismo un paciente que solo tiene grasa en el hígado y un paciente que ya tiene un proceso inflamatorio producto de la presencia de esa grasa. Ese paciente que tiene inflamación, que es lo que se conoce como esteatohepatitis, ese paciente tiene una alta probabilidad de progresar hacia un deterioro continuo y con ello llegar hasta una insuficiencia hepática completa, es decir, una cirrosis hepática. Para que el paciente pueda contextualizar la idea, estamos hablando de que sería lo mismo que el mismo efecto que tiene la hepatitis C, la hepatitis B cuando se cronifica y no se seroconvierte, o el hígado alcohólico. Ese mismo efecto de que la barriga se llena de líquido y que el paciente va empeorando cada vez y cada vez, eso mismo sucede con ese chin de grasa que usted le diagnosticaron. Si no se hace una intervención oportuna por en ese supuesto. paciente. Que es parte de lo que ha venido
limitando un poco la importancización del tema, y el doctor Espinosa lo ha mencionado varias veces, que desde el inicio, incluso dentro de la comunidad científica actualmente, hay mucha gente que no le da tanta importancia, y sigue siendo, como cuando yo roté en imágenes durante la escuela de medicina, sí tiene un chin de grasa en el hígado, y ahí nos quedamos. Pero es importantísimo poder estratificar a ese paciente y definir si realmente esa presencia de grasa está generando inflamación y puede llegar a una fibrosis, y en la progresión de esa fibrosis hasta una cirrosis, que es el daño totalmente del hígado. Luego, el paciente que no tiene inflamación, pero que sí tiene la presencia de grasa, debemos asegurarnos de que el contexto, de que todo el cuadro metabólico esté en control. Y eso es parte de lo que nosotros hacemos en atención primaria. O sea, el médico de familia, como primera línea de atención, tiene el compromiso de abordar al paciente desde una visión integral. Nosotros no podemos centrarnos en un órgano o en un sistema. Entonces, esa visión integral es la que nos orienta a tomar decisiones que permitan de manera global manejar y llevar a ese paciente hasta un buen estado constitucional de salud. Entonces, esa visión también nos permite poder hacer la clasificación del paciente, y podemos apoyarnos en otras pruebas además para hacer esa definición, porque actualmente lo que nosotros tenemos en la guía europea para poder definir a ciencia cierta si ese paciente tiene cambios que pueden llevarlo hasta una cirrosis es una biopsia de hígado. Pero dada la incidencia que nosotros tenemos de hígado graso, no podemos ir por ahí puyando a todo el mundo, o sea, como ¿verdad? Ni tampoco es el gold estándar para eso. O sea, me gustaría hacer una pequeña aclaración, doctora. En la unidad de atención primaria es importante que ustedes capten esos pacientes y le hagan las transaminasas, ya que eso te va a servir a ti para distinguir la diferencia entre una esteatosis hepática y una esteatohepatitis no alcohólico NASH. Me refiero que si la sonografía ve un hígado graso, que ya hemos conversado de eso muchas veces con el doctor Rodríguez, la sonografía no es el gold estándar para el diagnóstico de hígado graso, pero reconociendo que ustedes van a estar en una unidad de atención primaria, los costos subirían mucho si todos los pacientes con hígado graso se le hace el estudio gold estándar, que es el FibroScan. Me explico. Si ustedes tienen un paciente con hígado graso y las transaminasas normales, ese es un paciente que se le puede dar seguimiento clínico sin necesidad de ir a un diagnóstico más profundo. Ahora, si ese paciente tiene un hígado graso sonográficamente y además de eso tiene las transaminasas altas, es ya a nivel internacional se ha demostrado, los protocolos dicen que el FibroScan es tan fidedigno o más que la biopsia hepática, porque la biopsia hepática estudia 2 centímetros del hígado y el FibroScan estudia 15 centímetros del hígado. Además de que no es invasivo y nos va a dar un dato rápido y podemos darle seguimiento, porque un paciente con NASH al cual tú le dices que rebaje el 10% de su grasa corporal o de su peso corporal, en 3 meses tú no le vas a decir, vamos a hacerte esta biopsia. Por eso era que nosotros no teníamos acceso al seguimiento de estos pacientes. Entonces yo estoy de acuerdo con la doctora en el tema de que en la unidad de atención primaria el estudio más fácil y más barato es la sonografía. Ahora, para estatificar el hígado graso, sí, el FibroScan es superior. ¿Por qué? Porque el FibroScan te dice la cantidad de grasa que tiene ese hígado, o sea, el porcentaje que ha invadido la grasa, el hepatocito. Si es un S1, un S2, un S3. Eso te sirve para tú estadificar y decir si es una esteatosis leve, moderada o severa. Además, el FibroScan te dice si hay fibrosis, si es un F1, una fibrosis leve, moderada, o un F4, que es una cirrosis. Sin necesidad de tú someterlo a eso. Porque mira, tú le dices a un paciente con hígado graso, te voy a hacer una biopsia hepática y va a salir huyendo. No que era lo que nos pasaba a nosotros. O sea, si a todo el que se le diagnostica hígado graso, le vamos a punchar el hígado, o sea, vamos a punchar el 80% del país.
Claro. Entonces claro. no es tampoco. Lo que nosotros hacemos en atención primaria, que hacemos entonces la captación y estratificación para definir si se queda con nosotros en manejo clínico o que pase a la atención especializada de patología, es que esa sonografía, que tiene sus limitantes, evidentemente, es operador dependiente, no me va a hablar de fibrosis, solamente me va a decir, sí, tiene grasa, pero no me habla de fibrosis, que es lo que yo quiero identificar realmente porque es lo que define el pronóstico del paciente. Entonces, si cuando yo lo capto, hago algunos marcadores serológicos que lo puedo hacer con los datos que me da el screening básico de ese examen médico general que hacemos a todo el paciente, que se hace su examen, su chequeo de rutina. Entonces ahí yo me doy cuenta con esos marcadores de que tiene riesgo de fibrosis y entonces lo derivo a la unidad de patología. Entonces ahí sí ya se va a definir qué tipo de continuidad se le va a dar, si se le va a hacer una tomografía, si se va a hacer una resonancia o si se va a hacer la elastografía, que sería el fibroscan. Mire, doctora, eso es muy importante lo que usted dice, estoy totalmente de acuerdo. Hay un tema muy importante que es que el FibroScan es un estudio específico para el hígado. No hay ningún estudio que sustituya el FibroScan, ni la resonancia ni la tomografía en el tema de hígado. Solamente la biopsia hepática en caso de que uno sospeche un hepatocelular carcinoma. Entonces, ¿cómo tú vas a manejar eso? En primer lugar, el tema de la sonografía, que lo he hablado mucho con el doctor Rodríguez, es que la sonografía, porque yo antes hacía sonografía, y los aparatos nuevos, ahora vamos a adquirir un aparato nuevo de FibroScan, viene con el sonógrafo. O sea, que eso demuestra que la sonografía sigue siendo importante. Inclusive, yo mi entrenamiento en Japón, en la parte de hígado, te incluían la sonografía abdominal. Por eso yo soy de los pocos gastroenterólogos que hace sonografía abdominal. Pero muchas veces me equivocaba. ¿Por qué? Porque la sonografía no es solamente operador dependiente, sino que el hígado graso, tú comparas la ecotextura del hígado con la del riñón, que es lo que yo te estaba explicando, sí. Y eso es subjetivo, no objetivo. Entonces yo decía que ese paciente tenía una esteatosis, y cómo yo me daba cuenta que me equivocaba. Cuando le realizaba, yo antes no me daba cuenta, ahora cuando le realizo el FibroScan, muchos de esos pacientes que yo pensaba que tenían hígado graso, tenían un FibroScan totalmente normal, eran S0. Y muchos de esos pacientes que yo decía que eran normal, tenían grasa en el hígado. ¿Por qué? Por lo que te dije, es subjetivo, mientras que el FibroScan te mide exactamente el porcentaje de grasa que ha invadido el hepatocito. Por eso es que yo estoy de acuerdo con la doctora Candelario, es muy importante que ese paciente de entrada se le haga la sonografía, pero hay 3 factores que son importantes. En primer lugar, si el paciente es diabético, ese hígado graso tiene que tener mayor tendencia a la fibrosis. Eso es muy importante. Y como el doctor Rodríguez Paler maneja muy bien la diabetes, sabe que estos pacientes, cuando nosotros hacemos el FibroScan y decimos hígado graso S2, hacemos la salvedad que es un paciente diabético y la progresión a fibrosis es mucho más rápida. Eso es algo muy importante. Número 2, como dice la doctora, todos los marcadores que se hacen, hay que descartar hepatitis B, hepatitis C, y hay ciertos marcadores como el APRI para tú diagnosticar el grado de fibrosis. Pero inclusive el APRI también, cuando tú lo comparas con el FibroScan, queda muy por debajo. O sea que en sensibilidad y objetividad, el FibroScan sigue siendo el estudio gold standard a nivel mundial por la Sociedad Europea de Hepatología para el diagnóstico de hígado graso y de fibrosis. ¿Dónde está el problema del FibroScan? En los pacientes F2, F3, porque los pacientes que son fibrosis 0 es un 100% de sensibilidad y lo que son cirrosis o F4 es un 100%. Hay ahí, entre los F2 y F3, puede ser que haya cierta alteración que sí ha ido cambiando. Ahora, un paciente que tiene una tumoración, la biopsia hepática es imprescindible porque lo que estábamos hablando, si tú no tienes el diagnóstico de hepatocelular carcinoma, ese paciente ni va a poder recibir quimio, no se va a recibir el tratamiento. Entonces ahí entra un tema legal. Pero de verdad que eso es muy importante lo que usted dice, doctora, pero el organigrama debería ser sonografía, FibroScan, no resonancia ni tomografía que no te van a dar datos específicos para tú saber cuál es la condición del hígado. Aunque tú sabes que hay un tema también de
con lo que hemos batallado mucho en la Ujú. parte no solo de los medicamentos, sino también de los estudios. Sí, Y es la parte de la seguridad social y Sí. las ARS. Eh, es un tema cuando tú sabes que una persona sentada en un escritorio, a veces médico, a veces no, quiere dictarte los lineamientos de trabajo, independientemente de que sepa o no lo que está diciendo, simple y llanamente porque no se ha dado todavía la voluntad para cambiar ese plan básico de salud que incluye no solo medicamentos, sino también acceso a tecnología para diagnóstico. eso es muy Y importante. entonces ahí a veces, muchas veces ahí, como dicen en buen dominicano, la puerca retuerce el rabo. Mira, doctor Rodríguez, nosotros en Endolab ahora mismo estamos en negociaciones con los seguros. Es un dato que no debo dar. Me pueden sacar del consejo de Endolab, pero yo pienso que nosotros vamos a ser la puerta de entrada para lograr que los seguros médicos cubran el FibroScan. Porque yo pienso que ya no es un lujo el FibroScan, sino que es un estudio que necesita estar cubierto por la seguridad social. Porque yo tengo pacientes que me dicen, no, me cubren la biopsia, pero no me cubre el FibroScan. Entonces, fíjate, es un paciente que va a ingresar, que se va a utilizar una aguja, que muchas veces puede tener un sangrado, se puede complicar y tú lo tienes que dejar 24 horas, que cuando tú ves el costo-beneficio de eso, tú te das cuenta que sale más barato hacer un FibroScan que hacer una biopsia hepática. Eso no lo entiende la gente de los seguros. Nosotros, a través de la unidad de nosotros, estamos negociando y estamos convenciendo a los seguros de que esto es importante y tenemos algo un poco avanzado. O sea que yo creo que si nosotros logramos que los seguros nos cubran, claro. va a ser la puerta de entrada para las otras instituciones. Sería interesantísimo. Es lo mismo que pasa, como otras veces hemos comentado, con los medicamentos. O sea, la cobertura te dice, bueno, yo te cubro el medicamento A y el medicamento B. O sea, son dos medicamentos, ¿verdad? Pero si hay un medicamento C que tiene el A y el B, no te lo cubro. Entonces, ¿cómo es posible si el C me va a contribuir a lo que se llama adherencia al tratamiento? O sea, es más fácil que un paciente se tome una sola pastilla por día a que se tome 2 o 4. O el mismo paciente lo dice, yo estoy tomando 5 pastillas por día, pero si yo le pongo una que tiene 3, ya me estoy ahorrando el resto y el paciente se siente más cómodo. Eso nos pasa a nosotros en endoscopía. Hay muchos seguros de planes básicos que le cubre la polipectomía de colon y cuando tú le haces la polipectomía gástrica no está contemplado y el paciente tiene que pagar la polipectomía. Entonces yo digo, óyeme, pero si ya está contemplada la polipectomía de colon, ¿por qué no le autorizan la polipectomía gástrica? ¿Qué es más frecuente los pólipos en colon que en el estómago? Sí, pero un pólipo gástrico también puede crecer y convertirse en un adenocarcinoma. Entonces, es lo mismo lo que tú dices. Son gente que están sentada en un escritorio con aire acondicionado, sin asesoría médica objetiva de especialistas, sino que son unos asesores económicos en realidad, que los pacientes son un número. Sí, pero que déjame decirte algo. Esa asesoría económica debería de ser una asesoría económica a largo plazo, no mediática, no hoy, o sea, no una asesoría al día de hoy, porque obviamente, si nos vamos a los medicamentos, o nos vamos, como por ejemplo el ejemplo que pusiste de la biopsia, no es lo mismo lo que yo voy a invertir hoy para ahorrarme en 10 años que lo que yo me ahorro hoy y lo voy a tener que gastar en 10 años. O sea, óyeme, el costo y los beneficios, de hecho, van a ser mayores si yo al día de hoy pongo el paciente a tener mejores resultados. Mira, doctor Rodríguez, eso que tú dices es tan verídico que siempre hay una anécdota. Cuando yo fui a hacer mi entrenamiento en Puerta de Hierro con el profesor Calleja en FibroScan, él comienza con el cuento de la diferencia entre, que ya en Europa lo cubre, por supuesto. Nosotros lo hacíamos de rutina a todos los pacientes. Y él hacía el cuento de que él convenció a una señora mayor para que se hiciera la biopsia hepática. Todavía estaba recién llegado el FibroScan. Y la señora se complicó y tuvo un sangrado. Y él dice riéndose, tanto que yo traté de convencerla
y viene, gracias a Dios que no pasó nada, el sangrado paró, pero tuvo que internarle y toda la explicación que le tuvo que dar a la pobre viejita. Él lo hace como una anécdota de juego, pero fíjate que nunca un estudio invasivo puede tener menos costo y menos riesgo que un estudio que no es invasivo, que es por sonido, que no tiene efectos secundarios. Tú vas a mandar al paciente a su casa y tiene una sensibilidad mucho mayor. Entonces, el tema es que las aseguradoras tienen que comprender eso y nosotros estamos luchando y estamos negociando para tratar de que ellas comprendan eso. El peso de la investigación en cualquier tema de salud para poder denotar y hacer ver la importancia de los cambios en términos de decisión, de marco de políticas públicas y todo eso, va muy de la mano con los procesos de investigación que hacemos nosotros. Por supuesto. Que era lo que decía el doctor Despradel. Quizás las condiciones no son las ideales actualmente para nosotros emprender en investigación en salud, pero es un deber que hay que hacerlo, porque en base a esos resultados es que vamos a tener los cambios en las políticas y el manejo para darle continuidad a los pacientes. Vamos a recordar los teléfonos para nuestros oyentes que quieren comunicarse con nosotros. Preguntas para la doctora Lenís Candelario. El 809-682-9850 es nuestro teléfono local y la línea internacional 1-883-380-0062. Ahí estamos a su disposición para responder todas las preguntas. Doctora, después que tenemos ese paciente, ya hemos hecho el diagnóstico o lo hemos descubierto, hemos hecho la estratificación. ¿Qué hacemos con el paciente? Entonces yo mencionaba de los marcadores que hacemos en esa consulta primaria de intervención desde la atención primaria, valga la aclaración. Tenemos unas calculadoras biológicas en la que podemos detectar, no tan acertadamente como lo haría el FibroScan, pero sí podríamos definir la posibilidad de que el paciente tenga fibrosis. El problema de esos marcadores actuales que disponemos es que habla de una fibrosis avanzada. Y volvemos al principio, y es que tenemos un abismo entre el paciente que le diagnosticamos, que le hacemos el diagnóstico y que podemos identificar la grasa, hasta que el paciente hace una complicación tan severa como una cirrosis. Lo que nosotros queremos llenar es la brecha que existe entre esos dos momentos. Y para eso es que estamos gestionando la organización en la optimización de la prestación del servicio. Vamos a comenzar con las llamadas. Buenos días, recetario. Sí, buenas, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias por comunicarse con nosotros. Sí, es una pregunta. Mi esposo es diabético e infartado. Y se hizo una sonografía hace mucho y le salió hígado graso grado 3. ¿Qué debe hacer? Muy bien, gracias. Paciente diabético tipo 2, ya tuvo un evento isquémico a nivel de corazón y le hacen sonografía y tiene, de acuerdo con los resultados de la sonografía, hígado graso grado 3. A saber, con todas las limitaciones que hemos mencionado que tiene la sonografía, nos permite identificar, atendiendo al porcentaje de grasa que se pueda identificar, si es grado 1, 2 o 3, leve, moderado o severo. El paciente con una alteración metabólica como la diabetes, pues va a tener, por todo lo que implica la diabetes y la aparición de la condición propia de hígado graso, va a tenerla de por sí. O sea, por no decir el 100%, porque en medicina uno nunca puede decir siempre, pero más del 90% de los pacientes con diabetes van a tener hígado graso. Ese paciente que ya tuvo un evento es un paciente de muy alto riesgo que implica una intervención terapéutica farmacológica a diferentes niveles. Es decir, ese paciente tiene que estar en estatinas, ese paciente tiene que tener un control glicémico adecuado, tiene que tener buenos números de diabetes, o sea, de glicemia, perdón, en ayunas, tiene que tener un muy buen control de su tensión arterial y necesita también tener una prevención cardiovascular con el uso de, en este caso sería una doble antiagregación, es decir, tanto clopidogrel como aspirina. Sería lo ideal. Es un paciente que amerita
una evaluación médica completa desde una visión integral para poder definir cómo sería, qué sería lo primero a evaluar y así poderle dar el continuo. Sí, claro. Fíjate, ese paciente, sobre todo viéndolo en el contexto de que es un paciente diabético, ya con un infarto y con con el reporte sonográfico que tiene. Como muy bien dices, primero control metabólico. Y volvemos ahora a lo que hablábamos anteriormente del plan básico de salud. Hoy en día nosotros tenemos disponibilidad de medicamentos que para ese paciente serían de suma importancia. ¿Por qué? Porque son medicamentos que nos van a permitir un buen control metabólico. Además del buen control metabólico, en los estudios han demostrado que disminuyen el riesgo de que ese paciente pueda tener en corto plazo otro evento isquémico. Entonces, fíjense cómo ya aquí, con un medicamento para los niveles glucémicos, para controlar el azúcar, podemos también proveerle lo que ya en el caso de él sería una prevención secundaria a un próximo evento isquémico, ya sea cerebral o cardíaco, como aparentemente fue el de él, cardíaco. Pero además también esos mismos medicamentos están demostrando a nivel de estudio que tienen un impacto también en lo que es la estatosis hepática no alcohólica. Pero ¿qué pasa? Muchos de esos medicamentos no están en el plan básico de salud. Entonces uno, cuando ve ese paciente, cuando lo estudia y lo ve y dice, mira, ese paciente es el adecuado, a usted le conviene tal o cual medicamento. Uno inicia terapia y muchas veces a los 4, 5, 6 meses el paciente viene y dice, doctor, yo no puedo seguir. Hay algo muy importante, doctor Rodríguez, también, que estos pacientes, la enfermedad metabólica, la base de la enfermedad metabólica, como hemos dicho muchas veces en estos programas, es la resistencia a la insulina. sí. Entonces, estos pacientes tienen una enfermedad de base que es la obesidad. Entonces, eso que ustedes van a hacer, que dice la doctora Candelario, es muy importante porque ella va a tratar a estos pacientes desde el punto de vista metabólico y si necesita referirlo al hepatólogo o al cardiólogo, lo va a hacer. Pero ella va a ser la puerta de entrada de que esos pacientes, ustedes van a tener una guía de alimentación, que es muy importante, una guía de sus controles lipídicos, porque la gente mira el NASH como una enfermedad solamente hepática, como bien dijo la doctora, y influyen muchos factores. Entonces, tendría que entrar el cardiólogo para controlar los controles lipídicos. Ahí entra tú, José, para controlar la parte de la diabetes. Tienen un buen equipo de hepatólogos allá en la plaza para controlar la parte hepática. O sea que yo pienso que ustedes pueden hacer ese engranaje Sí, claro. que va a beneficiar mucho al paciente, teniendo en cuenta que la enfermedad metabólica es la base de su enfermedad, porque hay pocos pacientes, aunque lo hay, obesos con hígado graso, pero son minoría. Después de esta pausa que el señor Labur nos está haciendo señas, vamos a seguir con la doctora Candelario, que nos está dando cátedra de unidades de hígado graso.